Sabiduría romana a través de la filosofía romana. Bajo el cielo dorado de Roma, donde las columnas de mármol se alzaban como testigos del tiempo y el eco de las sandalias resonaba en las calles empedradas, nació una sabiduría que trascendió los siglos. La filosofía romana, hija de un imperio que dominó el mundo, no era un ejercicio abstracto reservado para las mentes ociosas. Era una brújula, una guía práctica para enfrentar la vida con coraje, virtud y serenidad. En este viaje, exploraremos la sabiduría romana a través de sus corrientes filosóficas como el estoicismo, el epicureísmo, el eclecticismo y las voces inmortales de Séneca, Marco Aurelio, Cicerón y otros que, con sus palabras, construyeron un legado eterno. La Roma antigua no era un lugar para teorías etéreas. Los romanos, siempre pragmáticos, tomaron las ideas de los griegos, de Platón, Aristóteles, Epicuro y los estoicos, y las moldearon para responder a las demandas de su tiempo. Mientras los griegos buscaban entender el cosmos, los romanos querían saber cómo vivir bien en él. La filosofía romana se convirtió en un arte de la vida. En un mundo de guerras, intrigas políticas y conquistas, la filosofía debía ser útil, tangible, aplicable. Era una herramienta para el senador que navegaba las traiciones del Senado, para el soldado que enfrentaba la muerte en tierras lejanas, para el ciudadano común que buscaba sentido en un mundo caótico. Como dijo Cicerón, uno de los grandes pilares del pensamiento romano, la filosofía es la medicina del alma. Esta medicina se administraba a través de tres corrientes principales: el estoicismo, que enseñaba la fortaleza interior; el epicureísmo, que celebraba los placeres simples; y el eclecticismo, que combinaba lo mejor de cada escuela. Cada una ofrecía una perspectiva única, pero todas compartían un objetivo: ayudar al individuo a vivir con dignidad y propósito. En un mundo de guerras, intrigas políticas y conquistas, la filosofía debía ser útil, tangible, aplicable. El estoicismo, la fortaleza del alma. De todas las filosofías romanas, ninguna tuvo un impacto tan profundo como el estoicismo. Nacido en Grecia con Zenón de Citio, el estoicismo encontró en Roma su máxima expresión, gracias a figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Para los estoicos, la vida era un campo de batalla, y la mente, el arma más poderosa. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, escribió Epicteto, un esclavo liberado cuya sabiduría resonó incluso entre los poderosos. Esta idea, tan simple como revolucionaria, ofrecía una libertad interior que ningún tirano podía arrebatar. Séneca, el filósofo en la tormenta. El estoicismo romano enseñaba que no podemos controlar los eventos externos, la muerte, la enfermedad, la traición, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Lucio Aneo Séneca, nacido en Córdoba alrededor del año 4 a.C., es quizás el estoico más emblemático. Consejero del emperador Nerón, Séneca vivió una vida llena de contradicciones. Era un hombre rico en un mundo que predicaba la simplicidad, un filósofo en una corte corrupta. Sin embargo, sus escritos revelan una lucha constante por vivir según sus principios. En sus cartas a Lucilio, Séneca ofrece consejos prácticos para la vida diaria. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, escribió, instando a sus lectores a aprovechar cada momento. Para Séneca, la filosofía no era un fin, sino un medio para cultivar la virtud, que definía como el alineamiento de la vida con la razón y la naturaleza. Séneca también abordó el tema de la muerte, un espectro constante en la Roma imperial. En lugar de temerla, proponía aceptarla como parte del orden natural. La vida es un préstamo, decía, y el hombre sabio vive preparado para devolverlo en cualquier momento. Esta aceptación no era resignación, sino una forma de empoderamiento.
Al abrazar la mortalidad, el estoico encontraba la fuerza para vivir sin miedo. Epicteto, la libertad del espíritu. Si Séneca representaba al estoico en la élite, Epicteto era la voz del hombre común. Nacido esclavo en Frigia, su vida fue una prueba viviente de que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas. Liberado por su amo, Epicteto fundó una escuela en Nicópolis, donde enseñó que la felicidad reside en lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestra actitud. En su manual, en Chiridión, Epicteto ofrece un código de conducta claro y directo. Si alguien te insulta, no es el insulto lo que te hiere, sino tu reacción ante él, escribió. Esta idea, central al estoicismo, invita a la autodisciplina. Para Epicteto, la vida era un entrenamiento constante, una oportunidad para fortalecer el carácter frente a las adversidades. Epicteto también enfatizaba la importancia de la humildad. No te jactes de lo que no depende de ti, aconsejaba. En una Roma obsesionada con el poder y la gloria, esta lección era un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la integridad, no en las apariencias. Marco Aurelio, el emperador filósofo. El estoicismo alcanzó su apogeo con Marco Aurelio, emperador de Roma, entre los años 161 y 180 para de Cristo. En medio de guerras, plagas y conspiraciones, Marco escribió sus Meditaciones, un diario personal que nunca quiso publicar. Estas reflexiones, escritas en griego en los campamentos militares, son un testimonio de su lucha por vivir con virtud en un mundo turbulento. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Comprende esto y encontrarás la fuerza, escribió Marco. Sus meditaciones son un diálogo consigo mismo, un recordatorio constante de mantenerse fiel a los principios estoicos. Hablaba de la impermanencia de la vida, comparando a los hombres con hojas que caen de un árbol, pero en lugar de desesperarse, encontraba consuelo en la idea de que todo forma parte de un orden cósmico. Marco también predicaba la empatía. Cuando alguien te ofenda, piensa, ¿está en mi poder evitarlo? Si no, ¿por qué me afano? Reflexionaba. Como emperador, entendía que la filosofía no era solo personal, sino política. Un líder debía ser justo, paciente y compasivo, incluso con aquellos que lo desafiaban. El estoicismo de Marco, Séneca y Epicteto ofrecía una respuesta a las preguntas eternas. ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Su mensaje era claro. La sabiduría no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en una oportunidad para crecer. El epicureísmo, la búsqueda de la felicidad. Mientras el estoicismo predicaba la fortaleza, el epicureísmo romano ofrecía una visión más suave de la vida, la búsqueda de la felicidad a través del placer. Aunque a menudo malentendido como una filosofía de excesos, el epicureísmo, en su forma romana, era una celebración de la simplicidad. El epicureísmo llegó a Roma desde Grecia, pero encontró su voz más poderosa en Tito Lucrecio Caro, poeta y autor de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Escrito en el siglo I a.C., este poema épico es tanto una obra filosófica como literaria, un canto a la belleza del mundo y a la libertad que ofrece el conocimiento. Lucrecio y la liberación del miedo. Lucrecio adaptó las enseñanzas de Epicuro para un público romano. Según Epicuro, el placer es el mayor bien, pero no se refería a los excesos sensuales, sino a la ausencia de dolor físico y mental. Para lograr esta ataraxia, tranquilidad, era necesario eliminar los miedos irracionales, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte. En De Rerum Natura, Lucrecio argumenta que el universo está compuesto de átomos que se mueven en un vacío infinito, sin intervención divina.
Los dioses, si existen, no se interesan por los asuntos humanos. Esta visión materialista era radical para su tiempo, pero liberadora. Al desmitificar el cosmos, Lucrecio ofrecía a sus lectores una forma de vivir sin temor a castigos divinos. Sobre la muerte, Lucrecio era igualmente contundente. La muerte no es nada para nosotros, pues cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Esta idea, aunque sencilla, era un antídoto contra la ansiedad. El placer simple. El epicureísmo romano no abogaba por el hedonismo desenfrenado. Lucrecio y sus seguidores celebraban los placeres simples, una comida compartida con amigos, un paseo por los jardines, la contemplación de la naturaleza. No se necesita mucho para ser feliz, escribía Lucrecio, basta con satisfacer las necesidades básicas y cultivar la amistad. En una Roma obsesionada con la riqueza y el estatus, esta filosofía era contracultural. Invitaba a los ciudadanos a encontrar alegría en lo cotidiano, a liberarse de las ambiciones que generan sufrimiento. Como dijo Epicuro, citado por Lucrecio, si quieres hacer rico a un hombre, no le des más dinero, sino quítale deseos. El epicureísmo, aunque menos influyente que el estoicismo, ofrecía un equilibrio. Mientras los estoicos se preparaban para la adversidad, los epicúreos enseñaban a disfrutar de los momentos de calma. Juntas, estas filosofías cubrían los dos polos de la experiencia humana, el sufrimiento y la alegría. El eclecticismo y Cicerón, la filosofía al servicio de la república. No todos los romanos se adherían estrictamente a una escuela. Muchos, como Marco Tulio Cicerón, adoptaban un enfoque ecléctico, tomando lo mejor de cada tradición. Cicerón, nacido en el 106 a.C., fue un orador, político y filósofo cuya influencia en el pensamiento occidental es incalculable. Cicerón, el defensor de la virtud. Cicerón veía la filosofía como una herramienta para la vida pública. En obras como De Officiis, sobre los deberes, y De Republica, sobre la república, argumentaba que la virtud es la base de una sociedad justa. Inspirado por los estoicos, creía que los hombres deben actuar según la razón y el deber, pero también tomaba elementos de los académicos platónicos y los peripatéticos aristotélicos para construir su propio sistema. Para Cicerón, el deber, officium, era el núcleo de la vida ética. Un ciudadano debía servir a su comunidad, defender la justicia y cultivar la humanitas, un concepto que combinaba compasión, cultura y respeto por los demás. En una Roma marcada por guerras civiles y corrupción, Cicerón soñaba con una república ideal, donde la filosofía guiara a los líderes. Cicerón también popularizó la filosofía entre los romanos. Sus escritos, escritos en un latín elegante, traducían conceptos griegos al contexto romano, haciendo que la filosofía fuera accesible para las élites y los ciudadanos educados. Sin la filosofía, escribió, no podemos vivir ni felices ni libres. La retórica como filosofía. Como orador, Cicerón entendía el poder de las palabras. Para él, la retórica no era solo un arte, sino una extensión de la filosofía. Un buen orador debía ser un hombre virtuoso, capaz de persuadir con argumentos racionales y morales. Esta fusión de filosofía y retórica influyó en la educación romana y más tarde en el Renacimiento y la Ilustración. Cicerón pagó un alto precio por sus ideales. Sin embargo, su legado perduró. En el 43 a.C. fue asesinado por orden de Marco Antonio, víctima de las luchas de poder que destruyeron la República. Sus escritos inspiraron a generaciones de pensadores, desde San Agustín hasta los padres fundadores de los Estados Unidos. La grandeza de la filosofía romana no radica solo en sus grandes nombres, sino en su impacto en la vida cotidiana. Por ejemplo, las sententiae, máximas de los filósofos,
se grababan en estatuas y edificios. Los ciudadanos la encontraban en los consejos de los padres, en las inscripciones de los templos, en las conversaciones, en los baños públicos. En Roma, la filosofía no era un lujo, sino una práctica. Frases como memento mori, recuerda que morirás, o carpe diem, aprovecha el día, atribuida al poeta Horacio, reflejaban la mezcla de estoicismo y epicureísmo que permeaba la cultura romana. Estas ideas recordaban a los romanos la brevedad de la vida y la importancia de vivir con propósito. La filosofía también influía en la educación. Los jóvenes romanos estudiaban retórica y ética, aprendiendo a debatir y a reflexionar sobre cuestiones morales. Las escuelas de filosofía, como las de Atenas y Rodas, atraían a estudiantes romanos que regresaban a casa con ideas que aplicaban en la política, el derecho y la literatura. Incluso en la religión, la filosofía dejaba su huella. Los romanos, politeístas por tradición, comenzaron a interpretar a sus dioses de manera filosófica. Los estoicos veían a Júpiter como una representación del orden cósmico, mientras que los epicúreos los consideraban figuras distantes e irrelevantes. Esta fusión de filosofía y religión dio lugar a un pensamiento más reflexivo y menos dogmático. La filosofía romana brillaba especialmente en tiempos de crisis. En el siglo I, después de Cristo, bajo el reinado de emperadores como Nerón y Domiciano, la represión y la inestabilidad política pusieron a prueba la resiliencia de los romanos. Los filósofos, a menudo vistos como una amenaza por su independencia intelectual, enfrentaron exilios y ejecuciones. Sin embargo, su mensaje perduró. Séneca, obligado a suicidarse por orden de Nerón, enfrentó la muerte con la calma que predicaba. Según el historiador Tácito, Séneca consoló a sus amigos y murió con dignidad, demostrando que la filosofía podía sostener incluso en los momentos más oscuros. Del mismo modo, los escritos de Marco Aurelio, redactados durante las guerras marcomanas y la peste antonina, reflejan una serenidad admirable. En un mundo que se desmoronaba, Marco encontraba consuelo en la idea de que todo lo que sucede, sucede justamente. Esta capacidad para encontrar sentido en la adversidad es uno de los mayores legados de la filosofía romana. En un imperio donde la gloria era efímera y la traición constante, los filósofos ofrecían un refugio interior, un lugar donde el alma podía encontrar paz. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 d.C., la filosofía romana no desapareció. Sus ideas se preservaron en los monasterios medievales, en los textos de los padres de la Iglesia, como San Agustín, y en las cortes del Renacimiento. Los estoicos inspiraron a los humanistas. Los escritos de Cicerón moldearon la retórica europea, y las ideas epicúreas resurgieron en el pensamiento científico de la modernidad. Hoy, la filosofía romana sigue siendo relevante. El estoicismo, en particular, ha experimentado un renacimiento en el siglo XXI, con libros como Meditations de Marco Aurelio, convirtiéndose en guías para líderes empresariales, atletas y personas comunes que buscan claridad en un mundo caótico. Sus enseñanzas sobre la resiliencia, la autodisciplina y la empatía resuenan en una era de incertidumbre. El epicureísmo, por su parte, nos recuerda la importancia de la simplicidad en una sociedad consumista. En un mundo obsesionado con la acumulación, la idea de encontrar alegría en lo esencial es más valiosa que nunca. Y Cicerón, con su defensa de la virtud y el bien común, nos desafía a ser ciudadanos responsables, a usar la razón y la palabra para construir un mundo más justo. La filosofía romana no es un relicario del pasado, sino un faro para el presente. Nos enseña que la sabiduría no está en las respuestas fáciles, sino en las preguntas difíciles. Nos invita a ser fuertes ante la adversidad, a encontrar alegría en lo simple, a servir a nuestra comunidad con honor. Como dijo Marco Aurelio, desecha la opinión
y estarás a salvo. ¿Quién te impide desecharla? En un mundo lleno de distracciones y conflictos, la filosofía romana nos llama a regresar a lo esencial, a nuestra mente, a nuestra virtud, a nuestra humanidad. Que las voces de Séneca, Epicteto, Lucrecio, Cicerón y Marco Aurelio nos guíen, como guiaron a los romanos hace siglos. Que su sabiduría ilumine nuestro camino, recordándonos que, aunque el imperio cayó, sus ideas son eternas. En las ruinas de Roma, entre las columnas rotas y los ecos del pasado, la filosofía sigue hablando. Escuchemos su mensaje. Vivamos con propósito. Seamos como los romanos, arquitectos de nuestra propia alma.